Capítulo 15. Llegando hasta el final. El almacén donde trabajaban Armstrong Levy y los gemelos Muller había estado ajetreado desde que trajo a los dos hombres corpulentos semanas atrás. El trabajo había sido constante con los gemelos y los otros duplicados de Armstrong. Lo que habría llevado meses se había condensado en tan solo unas semanas, con la mano de obra y los planos predefinidos para la conexión entre dimensiones, lo que había reducido el tiempo de trabajo a más de la mitad. «Bien, ¿todo listo?», preguntó uno de los gemelos con gafas protectoras mientras el Armstrong Levy original se abrochaba la silla en la torre central. Sus duplicados dimensionales se sujetaban a sus asientos en las ramas de la torre metálica que ocupaba la sala. Cada uno llevaba un casco sujeto a la rama a la que estaban atados, mientras que el Levy original se ajustaba el suyo. El otro gemelo, con bata de laboratorio, estaba junto al panel de control revisando todas las lecturas del equipo. «Parece que sí, estamos conectados a la red eléctrica», confirmó, levantando el pulgar hacia su gemelo antes de volverse hacia Levy. Pensar, descargar tus pensamientos y recuerdos de miles de versiones diferentes de ti mismo y ampliar tu conocimiento no solo del multiverso, sino también de cómo cambiar el curso de la historia humana en múltiples dimensiones, dijo con asombro. El gemelo de gogles asintió mientras se acercaba al asiento de Armstrong. «Es un verdadero honor formar parte de un proyecto como este. Este es, sin duda, nuestro mayor logro», dijo agradecido mientras conectaba un cable de fibra óptica desde los auriculares a la máquina. Armstrong sonrió con orgullo. «Gracias a ambos por su ayuda. Sin ustedes, este proyecto no habría avanzado mejor. Recuerden, mientras descargo las memorias de todos mis yoes alternativos, la conexión no se puede interrumpir. Estamos entrelazando el poder de todo Japón a través de mis portales dimensionales para poner en marcha las máquinas que construimos en nuestras dimensiones hermanas y también descargarlas», advirtió. El gemelo de las gafas asintió, comprendiendo. «Por supuesto, también tendrás que mantener abierta la conexión interdimensional mientras la máquina esté funcionando. No queremos quemarte el cerebro con tanta información de golpe, así que esto llevará horas. Si necesitas hacer algo más, te recomiendo que lo hagas ahora», dijo. Armstrong respiró hondo y exhaló con labios temblorosos antes de asentir. «Estoy listo, hagamos unas tonas», dijo mientras cerraba los ojos y se concentraba. Cerca de la parte superior de la máquina, que fácilmente superaba los 3 pisos de altura, las docenas de varillas conectoras tenían un portal verde abierto sobre cada una. «Muy bien, comiencen», dijo. El gemelo de la bata asintió antes de accionar la palanca. Las varillas se deslizaron por los portales hacia las dimensiones a las que cada una conducía individualmente. Los gemelos se acercaron mientras la gran máquina de transferencia mental comenzaba a descargar. «Todas las lecturas están dentro de los parámetros aceptables», dijo el de las gafas protectoras mientras se las subía a la frente, volviéndose hacia su gemelo. «Bueno, tenemos unas 12 horas para que el proceso termine, ¿qué hacemos mientras tanto?», le preguntó. «El festival deportivo es más tarde», sugirió el de la bata con una sonrisa burlona. Los dos rieron entre dientes. «Lo juro, no entiendo por qué los héroes deciden presumir de sus poderes antes de convertirse en profesionales. Simplemente facilita encontrar maneras de vencerlos después», dijo el de las gafas protectoras mientras se giraban hacia el televisor que habían colgado en la pared y lo encendían. «Maldita sea. No se enciende hasta dentro de 3 horas». Mako había aprendido a las malas que planificar con las zonas horarias era un fastidio. Ya era bastante malo que, cuando un programa en Estados Unidos se transmitía al mediodía allá, fuera medianoche para cuando se transmitiera en Japón. Por suerte, como Island estaba más cerca de Japón que de Estados Unidos, el cambio de horario no fue tan grande, quizá de unas pocas horas. Sin embargo, como el festival deportivo empezaba temprano, Mako y Melissa tuvieron que madrugar muchísimo para poder verlo a tiempo. Dios, ¿por qué los rechazados de la Liga Lagarto decidieron intentar secuestrar un crucero anoche? Ni hablar. ¿Por qué secuestrarían un crucero? Allí solo hay entretenimiento. No se puede robar la diversión. Malditos perdedores. Mako pensó mientras se frotaba los ojos para despejarse mientras volaba. Pudo ver a Melissa y a su padre afuera, en una de las terrazas del laboratorio principal. «Morya Aounin», maulló al aterrizar. Melissa levantó una taza en su mano, similar a las que tanto ella como su padre tenían en sus manos. «Buenos días. Toma esto, el café es lo mejor para despertarte en la mañana», dijo. Mako sonrió ante su gesto mientras tomaba un sorbo. Casi se atragantó mientras Melissa y David tomaban un sorbo. «¿Qué, es este café negro?», preguntó mientras padre e hija lo bebían sin problema.
David asintió. No hay nada como el sabor amargo de los granos de café para despertarte por la mañana. Melissa rió entre dientes. La culpa es de papá por haberme vuelto adicta. Las noches en el laboratorio no sirven de nada con unas cuantas de estas, dijo, levantando su taza con orgullo, y su padre la golpeó en solidaridad. Mako parpadeó al verlos a ambos antes de bajar la vista a su taza de café. ¿Sería de mala educación simplemente tirar del asqueroso líquido amargo? Probablemente, eso no le impidió pensarlo. En cambio, se concentró en David. Gracias por dejar que Melissa viniera conmigo al festival. En cuanto termine, la traeré de vuelta en avión, aseguró. David sonrió y asintió. Gracias Mako, me gustaría poder llevar a Melissa a ir yo mismo, pero ahora mismo estoy en medio de un proyecto cuya fecha límite se acerca, dijo, pasándose la mano por la cara. Mako notó que tenía bolsas bajo los ojos, que también tenían un aspecto desgastado. Él miró a Melissa, quien también miraba a su padre con preocupación. Ella forzó una sonrisa mientras le tocaba el hombro. Está bien, tal vez tómate una siesta hoy, estuviste despierto hasta el martes. Mako parpadeó y exclamó. Es viernes. Melissa levantó su taza y dijo secamente. La cafeína hace maravillas, Mako. Sin embargo, antes de que pudiera comentar sobre el gusto literal de David por el café, el sonido de cristales rotos alertó a los tres. ¿Qué demonios? Preguntó, girándose hacia la cornisa del edificio. Los tres corrieron hacia la barandilla y miraron hacia abajo para ver una figura caer al suelo unos 10 pisos más abajo y correr por la calle desierta. David entrecerró los ojos mientras miraba su reloj. Llamaré a seguridad, el dron debería llegar en un minuto, dijo David mientras Mako subía a la barandilla. No te molestes, yo me encargo, dijo Mako antes de saltar desde el lateral del edificio. Melissa se inclinó mientras su novio caía por la ventana rota por la que el intruso había saltado al escapar. Al caer, Mako se quitó la camisa por la cabeza y los pantalones y zapatos, dejando al descubierto el disfraz que llevaba debajo. Se bajó la máscara y salió disparado tras el intruso. Desde arriba, Melissa tenía una expresión de asombro al ver cómo su novio se ponía en acción. Vale, eso fue genial, admitió. ¡Felicidades! Eres el tercer idiota que intenta entrar en la isla y tu recompensa es una condena de 30 años. Gritó Mako con sarcasmo mientras se acercaba al intruso. Cuando Mako se acercó a ellos, la figura se giró, dándole a Mako su primera mirada real al intruso. Que, el hombre tenía componentes metálicos injertados en la piel. Sus brazos y piernas parecían estar hechos completamente de metal, con 3 dedos en cada uno. Su cabeza estaba cubierta con un casco abovedado con una lente roja en el centro que la cubría hasta la parte superior de la boca, que parecía marchita y seca, junto con el resto de su piel expuesta, que se limitaba a sus músculos pectorales. Lanzó un golpe como invencible que lo hizo retroceder unos metros. NGH, vale, lo sentí. Mako gruñó molesto mientras se frotaba la mejilla. El intruso se abalanzó sobre el héroe gruñendo como un animal. Invincible dio una voltereta hacia atrás, lanzando al enemigo por los aires antes de volar tras él. Oye, amigo, no te lo tomes a mal, pero pareces un cadáver andante. Dijo el héroe mientras agarraba el pie del intruso y volaba hacia el cielo. Bueno, esto termina aquí, vamos a esperar a que llegue seguridad comenzó antes de que el intruso se levantara, agarrando a Invincible por el hombro y arremetiendo contra su cara. Mordiéndole en la nariz. ¡Ah! Gritó Mako mientras retiraba el puño y le daba un puñetazo al intruso, llevándose la otra mano a la nariz para asegurarse de que seguía agarrada. Fijando la mira en el atacante que caía, bien, eso es todo. Exclamó el adolescente furioso mientras se lanzaba tras el enemigo, interceptándolo en el aire y estrellándolo contra el suelo, creando un pequeño cráter y clavando su rodilla en el pecho del intruso. Los puños de los invencibles se estrellaban contra la cabeza del intruso robótico, y cada golpe la dejaba incrustada en el suelo y abollando el metal. Tras una docena de puñetazos en un ataque de ira, se agachó, agarró la cabeza, ahora abollada, y se la arrancó. Lo que vio lo sobresaltó. ¡Oh, Dios mío! Susurró. Bajo el casco del intruso, estaba el rostro golpeado de un hombre, solo con la parte superior de la cabeza arrancada y la materia gris expuesta. Mako se bajó e hizo una mueca. ¿Qué demonios eres? Le preguntó al cadáver. Llevaba mucho tiempo muerto, la piel fría y gris, los ojos nublados, del color que fueran, ahora eran de un blanco lechoso. Mako levantó la vista y vio a David y Melissa acercándose a toda prisa, flotando fuera del cráter. Voló hacia Melissa con las manos en alto. Espera, no es bonito, dijo con un tono de voz tan duro que Melissa se detuvo.
Miró a David. Bueno, lleva un tiempo muerto, pero esta tecnología lo mantenía, bueno, en movimiento, dijo, ofreciéndole el casco. David y Melissa lo miraron con expresiones perplejas, dándole la vuelta, los ojos de David se abrieron al ver el circuito interior y la maquinaria de la interfaz, levantó la vista y marchó hacia los restos. Mako se quedó atrás con Melissa, el héroe adolescente observando en silencio mientras el padre investigaba el cadáver. ¿Estás bien? Le preguntó Melissa. Él se giró hacia ella. Su rostro estaba arrugado por la preocupación y sus ojos se clavaron en sus lentes. ¿Estás tenso?, dijo, notando cómo sus hombros estaban tensos y sus manos flexionadas. Al darse cuenta de que tenía razón, respiró hondo, contuvo la respiración unos segundos y la exhaló lentamente. Sus hombros se relajaron visiblemente. Estoy bien, solo son malos recuerdos, admitió. Melissa extendió la mano hacia la suya y la sostuvo. Su expresión se suavizó al comprender que David regresaba. La pareja se soltó de la mano. Sacudió la cabeza con tristeza. Nunca había visto algo así. Haré que seguridad investigue, quizás sea bueno que te lleves a Melissa fuera de la isla por un día, pensó. Mako sonrió cuando Melissa levantó la cabeza de repente. Por cierto, ¿dónde está tu ropa?, preguntó. Maldita sea, exclamó Mako con la palma de la mano en la cara. Qué gusto conocerte por fin, dijo Kali emocionada mientras estrechaba la mano de Melissa. La rubia le sonreía radiante a la madre de su novio, quien entró rápidamente en su habitación a buscar ropa nueva para el festival de hoy. Tras unos minutos de búsqueda, Mako no encontró exactamente dónde se había ido su ropa, así que tuvieron que ir rápidamente a su casa a recogerla. Había planeado presentarle a Melissa a su madre después del festival, pero, bueno, tuvo que improvisar. Un placer conocerte, Tak. Mako me ha contado mucho sobre ti, señorita Metuki, la saludó con cariño. Kali sonrió. Ay, cariño, llámame Kali. ¿Ya desayunaste? Acabo de terminar unos huevos, ofreció. El aroma de la comida le hacía la boca agua y le rugía el estómago. Se sonrojó de vergüenza mientras Kali reía entre dientes. Lo tomaré como un sí. Vamos, siéntate, ofreció, señalando la mesa del comedor, donde se sentó. ¿Cuándo aparecieron los poderes de Mako? Tuve que empezar a duplicar la comida que preparaba. Juro que no entiendo cómo no se ha atragantado todavía, dijo, deslizando la espátula por debajo de los huevos medio hechos y colocándolos en el plato, añadiéndoles un toque de sal y pimienta antes de coger otro plato para su hijo al entrar en el comedor, deslizándole uno a Melissa. Muchas gracias, dijo Melissa agradecida antes de tomar su cuchillo y tenedor. Kali la miró impresionada y dijo, de nada, y por cierto, tu japonés es perfecto. La cara de Melissa se puso un poco roja por los elogios mientras comía, pero tan pronto como tragó, sonrió. Gracias, no es mi lengua materna, pero la he estado estudiando durante años. Mi papá insistió, pero también estoy aprendiendo algo de lenguaje de señas, informó. ¿En serio? Yo crecí aquí, así que tuve que aprender inglés cuando tenía más o menos tu edad. A Mako le pasó lo contrario, pero lleva tanto tiempo hablando japonés que creo que lo prefiere, dijo mientras su hijo bajaba las escaleras con vaqueros y una sudadera azul sobre una camiseta amarilla. Sí, bueno, cuando los niños piensan que eres tonto porque no sabes hablar su idioma, te motivas enseguida, dijo, dándole un beso a su madre en la mejilla antes de sentarse y empezar a comer. Gracias, mamá, dijo agradecido antes de abrir la yema, sumergir los huevos y comérselos. Kali lo despidió con un gesto. No hay problema. Por cierto, ¿podrías comprar unos huevos al volver a casa? Son los últimos, dijo, dando vueltas alrededor de la mesa con el tenedor. Mako asintió mientras su madre le sonreía y le daba un mordisco. Los tres charlaron un rato. Melissa les explicó los fundamentos de la máquina que ella y su padre estaban construyendo para ayudar a Mako a ejercitarse. Mako les contó cómo frustró a la Liga de los Lagartos la noche anterior. Kali les contó que iba a presentar cargos contra la escuela secundaria a la que Mako asistía. Odiaba ese lugar, pero ni siquiera yo pensé que los demandarían por el comportamiento de algunas personas. Kali tomó un sorbo de su jugo de naranja. La verdad es que no sé por qué no dijiste nada antes. Si lo hubiera sabido, también les habría hablado del peligro que corren los niños, dijo con voz irritada. Mamá, gimió Mako mientras Melissa reía. En serio, no es que me haya llevado la peor parte, añadió. Me desconcierta que Izuku nunca haya dicho nada, dijo Kali sacudiendo la cabeza. Melissa se volvió hacia su novio. Es tu mejor amigo, ¿verdad? ¿El que tuvo su don después?
Preguntó para confirmarlo. Él asintió, haciéndola fruncir el ceño. Todavía no puedo creer que una escuela permita que sus alumnos se salgan con la suya con algunas de las cosas que me dijiste, dijo con incredulidad. Kali suspiró. Es parte de la cultura aquí, en Japón, donde se forjan algunos de los héroes más fuertes del mundo. Presiona a la gente. Creen que una peculiaridad poderosa puede excusar el mal comportamiento, dijo con amargura. Recordó cómo, en esa misma mesa, su esposo había intentado convencerlas a ella y a Mako de que las acciones de Bakugo estaban justificadas por su fuerza, pero mirándolo ahora, la enfurecía consigo misma por siquiera haberlo considerado. Sí, Bakugo, es un personaje, dijo Mako poniendo los ojos en blanco. Gui todavía cree que este mundo es suyo y que todos vivimos en él, dijo mientras dejaba los cubiertos en el plato vacío. Miró el reloj. Tenemos que irnos, mamá, gracias por el desayuno, dijo, tomando su plato y el de Melissa, corriendo a la cocina para ponerlos en el fregadero antes de volver corriendo con su mamá en un segundo y abrazarla por detrás. Te quiero, dijo mientras Melissa se levantaba. Fue un placer conocerte, Kali, dijo Melissa antes de que la madre la abrazara, tomándola por sorpresa por un momento antes de devolverle el abrazo. Retrocediendo, salió a la cubierta donde estaba Mako, rodeándola con el brazo por la cintura y el cuello de ella. Él despegó y se alejó volando a una velocidad cómoda para Melissa. ¡Qué bien!, la felicitó Melissa mientras Mako extendía el brazo hacia adelante con una sonrisa. Me alegro de que os llevéis bien, respondió. ¿Por qué? ¿Pensabas que no lo haríamos? Preguntó Melissa con una leve sonrisa. No, pero, bueno, nunca se sabe. Es una tontería, pero quiero caerle bien, admitió, mientras Melissa reía nerviosamente mientras sobrevolaban Japón. Abajo, Melissa observaba los coches y la gente que pasaban por allí, especialmente la autopista en dirección a la UA. La pareja llegó al campus en menos de una hora. El estadio se llenó de cientos de héroes profesionales, periodistas y civiles visitantes. Sin embargo, cerca de la parte trasera del estadio había menos gente, y allí fue donde Mako aterrizó. Desde allí, fue fácil llegar a los vestuarios donde se encontraba la clase 1A. ¿Seguro que está bien?, preguntó Melissa, mirando a su alrededor como si alguien fuera a arrestarlos por allanamiento, a pesar de no haberlo hecho. Mako la despidió con un gesto. Tranquila, hablé con el director Nezu. Me dijo que no habría problema si me pasaba y que no le importaba si llevaba a alguien. Incluso podemos sentarnos en la sección de la clase 1A de las gradas, explicó mientras se acercaban a la sala de preparación de la clase 1A. Se detuvieron ante la puerta y se giró hacia Melissa. ¿Segura que no quieres echarte atrás? Algunos de mis amigos son raros, bromeó. La rubia rió entre dientes. Lo dice el medio extraterrestre, reprendió. De acuerdo, ¿sí? ¿Solo por eso? Puedes conocerlos, respondió antes de tocar la puerta y abrirla. Toda su clase estaba dispersa por el salón, todos volteándose hacia la puerta al abrirla. Mako. Fue el saludo colectivo de la clase, Izuku, Uraraka, Ida y algunos otros caminaron hacia él. Melissa se paró detrás de él y lo observó mientras saludaba a sus amigos. Hola chicos, ¿cómo están?, preguntó mientras él e Izuku chocaban los puños. Uraraka sonrió con un aura competitiva que aún logró hacer que Mako se sintiera un poco inquieta. Estamos listas para ganar, dijo, mientras sus amigos le daban un poco de espacio. Sí, aunque te perdiste por poco que Todoroki le declarara la guerra a Midoriya, dijo Kaminari. Mako parpadeó. ¿Qué?, preguntó, volviéndose hacia su amigo y luego mirando al otro lado de la habitación a Shoto, quien lo miró con una expresión simple. ¿Qué significa eso?, preguntó desconcertado. Midoriya se frotó la nuca mientras se sonrojaba. Bueno, dice que me va a ganar en la competición. ¿De acuerdo? Pero eso no es una guerra. Es solo tener un poco de confianza en ti mismo, respondió Mako. Uraraka sacudió la cabeza exasperadamente. Mako, no estás entendiendo el punto. En realidad no. Negó antes de levantar las manos. ¿Saben qué? No vine aquí por eso, dijo, retomando el rumbo y haciéndose a un lado mientras Melissa avanzaba. La estudiante de apoyo sonrió mientras Mako la señalaba. Hola a todos, esta es mi novia Melissa, todos mis compañeros, presentó. Mina rápidamente se cayó de su silla, rodó hacia atrás por el suelo y los miró boquiabierta con corazones en los ojos. ¿Tienes novia?, chilló alegremente en contraste con la mirada de absoluta devastación de Mineta. La sonrisa de Melissa floreció al inclinar levemente la cabeza. Qué gusto conocerlos.
Mako me ha contado mucho sobre ustedes, dijo, levantando la vista y volviéndose hacia Izuku, quien se irguió levemente y evitó el contacto visual cuando ella lo miró. Debe ser Midoriya, ¿verdad? Mako me ha hablado mucho de ti. Dijo emocionada, levantando la mano. Izuku salió de su estado de nerviosismo y tomó su mano. Un placer conocerte, tartamudeó mientras le estrechaba la mano mientras Ida y Uraraka se acercaban a ella. Y estos son Ida y Uraraka, los presentó Mako. El usuario de gravedad sonrió de manera amistosa. Un placer conocerte. Ida levantó una mano. Es un placer conocerla, Melissa, la saludó cortésmente antes de volverse hacia Mako. Sin embargo, me temo que debemos prepararnos para partir pronto, los eventos comenzarán en breve, les dijo. La pareja asintió en comprensión, mantendremos sus asientos calientes en la sección 1A, dijo al grupo antes de girarse hacia Izuku y levantar el puño, nos vemos al final, le dijo a su amigo, los ojos de Izuku brillaron en reconocimiento, Mako le dijo esas mismas palabras en el examen de ingreso. Midoriya sonrió mientras levantaba su propio puño para chocar contra el de su amigo, nos vemos al final, repitió, los dos compartieron una mirada antes de que Mako llevara a Melissa fuera de la habitación hacia las gradas. Los asientos de la clase 1A estaban en una ubicación privilegiada, debajo de las gradas principales, donde se sentaban los profesionales e invitados, y encima de donde la mayoría de la prensa tenía buenas fotos del campo. Además, la sección estaba amurallada a ambos lados para que nadie molestara a los estudiantes. Bueno, esto es mucho mejor que el palco, admitió Melissa mientras Mako se sentaba con un bote de palomitas y algunas bebidas para los dos. Colocó las palomitas entre ellos, le dio a Melissa el refresco que quería y puso el suyo en el portavasos. ¿Verdad? Digo, no son asientos de primera fila, pero tampoco están en los de arriba, dijo alegremente mientras encendían los altavoces. Buenas tardes, queridos oyentes. ¿Qué día tan glorioso para un festival de spots? Preguntó Present Mic a la multitud, que rugió de emoción. El Festival Deportivo de la UA es el evento anual donde nuestros jóvenes héroes compiten en una gran batalla. Primeros. Los conocen como las estrellas emergentes que repelieron el ataque de un villano, los primeros años del curso de héroes. Presentó Mick mientras la clase salía al campo. Mako y Melissa aplaudieron con la multitud. Mako observó cómo sus amigos salían al anunciar a las demás clases una bienvenida un poco más discreta. Mientras los estudiantes se alineaban frente al escenario, Medianoche se acercó al micrófono y dijo con un chasquido de su látigo. Ahora niños y niñas, silencio. A su lado, Melissa se quedó boquiabierta. ¿Ese es uno de tus profesores? Preguntó, sonrojándose, lo que hizo que Mako resopló. Sí, también es la consejera estudiantil. Quedó conmigo después del uso, le informó, haciendo que su novia se volviera hacia él. No reconoció la indiferencia en sus ojos como ira, sino como celos. Oye. No es que, mira, entiendo que se vista, un poco inapropiadamente, Mako, puedo decirte cuáles son sus medidas desde aquí, fue la respuesta inexpresiva de la rubia. Pero me ha ayudado a superar momentos difíciles y griega. Bueno, me cae bien, dijo con sinceridad. La expresión de Melissa se suavizó ante la sinceridad que compartió con ella. Ella se giró y suspiró. Está bien, lo siento, se disculpó mientras Mako la rodeaba con su brazo. Y yo personalmente creo que eres mucho más bonita que ella, añadió la Viltrumita con una sonrisa. La rubia sintió que sus mejillas se sonrojaban mientras miraba hacia otro lado, halagada por el cumplido. Y ahora el representante estudiantil de primer año. Katsuki Bakugo. Anunció Midnight. Mako se dio una palmada en la cara y dijo, oh, Dios mío, no, gimió mientras Melissa inclinaba la cabeza. Espera, ¿no es Bakugo quien los acosaba a ti y a Izuku en la secundaria? Preguntó mientras veía a un estudiante rubio abrirse paso entre la multitud y subir al escenario. Mako asintió a su lado, haciendo que frunciera los labios, como Mako le había dicho que había atormentado a su novio y a Izuku cuando eran jóvenes. O sea, no parece tan arrogante como decía Mako, pensó mientras él se acercaba al micrófono. Solo quiero decir, que voy a ganar, dijo con claridad, provocando el alboroto de los estudiantes y que su propia clase también lo abucheara. Olvídate de que sea incluso peor de lo que me dijo Mako. Pensó mientras Mako gemía a su lado. Es, seguro, supongo. Mientras Bakugo salía del escenario, Midnight comenzó a rodar para la primera ronda preliminar, que resultó ser una carrera de obstáculos. Mejor me abstuve, dijo Mako en voz alta. Una carrera de 4 kilómetros alrededor del estadio no era precisamente agotadora para él.
Podría dar la vuelta al estadio en menos de un minuto si se esforzaba. Sin embargo, Mako observaba con interés cómo se preparaban sus amigos. Vio a su amigo de pelo verde arrodillado en posición de corredor. Delante de los estudiantes había un túnel que conducía al perímetro del estadio, al que tendrían que rodear por completo. Vamos, hombre, sé que puedes, dijo alentándolo mientras el contador avanzaba. Sabía que su amigo había entrenado durante meses antes de venir a la UA, pero Shin Sudong no estaba en la mejor posición. Aún así, algunos de estos estudiantes ni siquiera tenían dones que pudieran ayudarlos. Cuando llegó a cero, sonó la alarma y todos echaron a correr, bloqueando el túnel de inmediato. Mako y Melissa parpadearon. Vaya, uno pensaría que lo agrandarían, dijo antes de que el suelo se congelara. Mako reconoció el don como el de Todoroki cuando el usuario de hielo superó el estancamiento del túnel y se adelantó en la gran pantalla que capturaba la parte delantera de la carrera. Los ojos de Melissa se abrieron de par en par, asombrados. «¡Guau!», murmuró. No solo se abrió camino, sino que también dificultó que los demás lo siguieran. Pensó con asombro antes de ver cómo varios estudiantes, incluyendo a Bakugo, Momo y Ojiro, saltaban sobre la multitud usando sus dones para impulsarse sobre el hielo. Melissa observó cómo los demás de la clase de Mako avanzaban a empujones, dejando atrás a la mayoría de los demás estudiantes. Son, todos increíbles. Pensó. Mako sonrió con suficiencia al ver a sus amigos avanzar. De las 11 clases de primer año, la mayor parte de la delantera estaba ocupada por la clase 1A. Sintió cierto orgullo por sus compañeros, e incluso sorpresa al ver a Mineta, precisamente, saltando sobre el hielo. ¡Caramba!, exclamó al ver al chico de la cabeza esférica acortar distancias rápidamente entre él y Todoroki, usando las pelotas de su cabeza para saltar sobre el hielo. Maldita sea, tengo que admitir que empezó mientras la pantalla mostraba a Mineta saltando hacia Todoroki con una pelota en cada mano, solo para que un brazo robótico verde lo derribara en el aire. Un cráneo de piedra. Cambió rápidamente al ver al más pequeño de la clase 1, a rodar por el suelo. ¿Qué creían que era un túnel estrecho como primer obstáculo? No, queridos oyentes, la primera barrera es Robo Inferno. Anunció Present Mig mientras la cámara encuadraba para mostrar a un pelotón de los que habían obtenido el punto 0 en el examen de admisión. Melissa casi escupió su bebida. ¿Qué? Se quedó boquiabierta. ¡Ay, tío! Podría volver a luchar contra robots. Se quejó Mako, reclinándose en su asiento con un bufido. Aún lamentaba no haber podido tirar a la basura uno de los puntos 0 durante el examen de admisión. La pareja observó cómo Todoroki extendía la mano, y una fría escarcha se apoderó de los robots, congelándolos en su lugar de golpe. Los ojos de Mako se abrieron de par en par ante la demostración de poder. Había visto a Todoroki usar su don durante los simulacros de combate, pero aquello era mucho más controlado que esto. Mierda, nunca supe que fuera tan poderoso, con razón había entrado por recomendación. Pensó mientras pasaba entre las piernas de los robots, ahora congelados. Sin embargo, cuando los demás estudiantes empezaron a aprovechar la oportunidad que les brindó, los robots empezaron a volcarse. Mierda, estaban desequilibrados cuando los golpeó. Mako se dio cuenta al caer los robots. Melissa dejó escapar un grito ahogado. Mako estaba allí. ¿Había estudiantes debajo?, preguntó mientras veía el video que mostraba las consecuencias del colapso del robot. De repente, desde una de las espaldas, Kirishima estalló con su cuerpo endurecido. «Estoy vivo», gritó, haciendo que la multitud vitoreara. Melissa parpadeó antes de volverse hacia su novio, quien no parecía muy sorprendido. «Mako, ¿alguien ha resultado gravemente herido en la escuela?», preguntó. El adolescente pensó un momento. «O sea, aparte de Izuku». «Que yo sepa, no, y es solo porque su don le sale mal», explicó encogiéndose de hombros. Uraraka le contó que se había torcido el tobillo durante el examen de admisión cuando Izuku la salvó, pero ¿con quién había hablado? Solo su amigo había sido cliente habitual de la clínica de recuperación. ¿Por qué?, preguntó con curiosidad. Nada, solo, me sorprende un poco, admitió, viendo cómo otro estudiante salía de la parte trasera del robot, con la piel cubierta de metal. ¿Son esos robots realmente eso?, preguntó. Obtuvo la respuesta cuando Izuku, sin usar su don, usó un trozo de metal roto y lo blandió contra uno de los robots más pequeños, rompiéndolo en pedazos. La rubia tarareó mientras se ahuecaba la barbilla. Ya veo, tienen una armadura hecha de algún tipo de metal compuesto resistente, pero el cuerpo en sí no es tan duradero. Debe estar hecho de algún tipo de fibra de carbono.
Eso explicaría cómo pueden producirlos en masa, murmuró para sí misma con más claridad que Izuku. Mako la miró parpadeando. ¿Acaso estoy maldito o algo así? ¿Por qué tendría sentido a estas alturas? Pensó mientras el resto de los estudiantes superaban el primer obstáculo. Bueno, pero en serio, vamos bien. La mayoría están cerca del frente, con Todoroki y Bakugo a la cabeza. Izuku se queda un poco atrás, pero aún tiene la ventaja. Pensó al llegar al siguiente obstáculo, una trampa con múltiples columnas de piedra conectadas por gruesos cables. Sin embargo, no resultó ser un gran obstáculo para algunos, ya que Bakugo se abrió paso a través del abismo, Shoto se sacudió uno de los cables con su hielo, e Izuku siguió la misma ruta que muchos otros, arrastrándose por los cables desde abajo con la placa de metal atada a la espalda con alambres. La cámara se apartó de quienes estaban en el camión para enfocar a Shoto, quien logró llegar al tercer obstáculo. Y con esto, llegamos al tercer y último obstáculo. El campo minado. Campo minado. Exclamaron Mako y Melissa a la vez. Sí, el campo minado, dijo Mip como si respondiera a la exclamación de la pareja. Tengan en cuenta que estas minas no causarán ningún daño grave, pero son lo suficientemente ruidosas, llamativas y conmocionantes como para que probablemente merezcan un cambio de pantalones después. Mick explicó para los que estaban en casa. Dios mío, ¿pusieron minas terrestres?, dijo Melissa con incredulidad. Mako se volvió hacia ella y le preguntó. Después de los robots gigantes, ¿de verdad estás tan sorprendida? Le preguntó con una sonrisa. Yo tampoco esperaba robots gigantes. Exclamó Melissa riendo. Observó la pantalla mientras Todoroki sorteaba con cuidado el último obstáculo. Abrió los ojos de par en par. Un momento, ya lo pillo. Dijo de repente. Mako inclinó la cabeza. ¿Entender qué? ¿Ves cómo ralentizan a Todoroki? Les da tiempo a todos para alcanzarlo, explicó. Mako volvió a mirar el monitor y vio que tenía razón. Shoto había reducido su velocidad anterior para que pudiera navegar con seguridad por el campo minado. Observó cómo uno de los estudiantes detonaba uno de los explosivos y salía despedido casi sin sufrir daños. Está pensado para ralentizarlos. Y darles a todos la oportunidad de alcanzarlos, pero ¿por qué no usar su hielo para congelarlos o activar las minas para que pueda seguir adelante? Preguntó con curiosidad. Melissa se ajustó las gafas mientras tarareaba pensativa. No sé, quizás para que nadie pueda alcanzarla. Supuso. Mako entrecerró los ojos, pensativo. Si fuera solo él, fácilmente sobrevolaría el campo, lo que probablemente impulsaría a Todoroki a hacer lo que Melissa dijo, pero sin él, ni nadie más, quizás, los está usando para ralentizar a todos. O sea, si los deshabilita a todos. Entonces los demás aún podrían alcanzarlo, mantener el campo minado intacto y maniobrar a través de él. Sigue funcionando para ralentizar a todos los demás, razonó. Melissa dejó escapar un pequeño jadeo al comprender lo que quería decir. La cámara enfocó el campo y sus ojos captaron algo curioso. Izuku estaba cerca del fondo, usando la losa de metal para sacar algo del suelo. Su mente al instante ató cabos. ¿Mako está Midoriya haciendo lo que creo que está haciendo? Preguntó. Los ojos de Mako se posaron en su amigo y se abrieron de par en par. Él no va a... Tiene que simplemente usarlo para abrirse camino, ¿verdad? Preguntó. Conocía a Izuku desde hacía años y podía decir con seguridad que no era tonto ni estúpido, así que no tenía por qué amontonar minas terrestres explosivas, y retroceder unos pasos con la armadura metálica al frente, como un escudo, Dios mío. Exclamó Mako mientras Izuku se lanzaba a toda velocidad sobre la pila de explosivos. Dios mío. El heredero de pelo verde salió volando por el campo minado. Montado en la armadura como un niño en trineo por una colina nevada. Debajo de él, Bakugo y Todoroki despegaron. El primero usó sus explosiones para impulsarse a través del campo minado y el otro su hielo para patinar sobre él. Mako y Melissa se levantaron de sus asientos. Vamos, Izuku. Gritó Mako a todo pulmón. La multitud rugió con él mientras el impulso de la explosión hacía que Izuku se lanzara hacia adelante, apuntando al suelo, mientras Todoroki y Bakugo pasaban a su lado. Mako y Melissa se quedaron en silencio, atónitos, antes de que Izuku lanzara los pies hacia adelante y los plantara en las espaldas de sus dos competidores. Blandiendo el escudo improvisado por encima de la cabeza, lo estrelló contra el suelo, debajo de los tres. Los destrozó con fuerza mientras Izuku salía disparado hacia el final del campo minado. Vamos, 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 vamos. Vitorearon Mako y Melissa mientras Izuku corría con todas sus fuerzas hacia la entrada del estadio.
Mako contuvo la respiración mientras esperaba a ver cuál de los tres salía primero. Sus vítores se perdieron entre la multitud cuando Izuku emergió primero del túnel. Tomó a Melissa por la cintura y la giró. La rubia rió y gritó de alegría al mismo tiempo que él la bajaba y la besaba con entusiasmo. Melissa, sorprendida por el gesto, lo rodeó con los brazos, dejando que el beso durara un instante antes de apartarse para ver a Mako radiante antes de volverse hacia el campo, donde su amigo era aplaudido. No puedo creerlo. Lo logró. Consiguió el primer lugar. Mako vitoreó con entusiasmo mientras otros entraban al estadio. Uraraka corrió hacia Izuku, recuperando el aliento, para felicitarlo. Mako también vio que Irida parecía tener una crisis de confianza en sí mismo, pues acababa de perder en lo que prácticamente fue una carrera larga. Al mirar el marcador, Mako sonrió con suficiencia al ver que Todoroki había quedado en segundo lugar, lo que significaba que Bakugo había quedado en tercer lugar. «Dios mío, qué buen día es hoy», exclamó con alegría. Mako quería volar para abrazar a su amigo y felicitarlo, pero obviamente no pudo por varias razones. Principalmente porque al público se le prohibía incluso entrar al campo, o porque si salía, todos lo verían de inmediato, algo que no quería después de que se filtrara el video de él y su padre. En cuanto los primeros 42 concursantes entraron al estadio, los demás fueron eliminados, y afortunadamente, toda la clase 1A logró pasar. Los 42 mejores estudiantes de la ronda anterior avanzarán, y aquí es donde realmente comienza la selección principal. Pasemos al segundo evento, que es, dijo Midnight mientras se giraba hacia la pantalla que tenía una rueda giratoria que se detuvo en la batalla de caballería. Melissa ladeó la cabeza con un gruñido de confusión. La pantalla mostró una imagen que la hizo taparse la boca para no reírse a carcajadas. All Might era cargado por Present Mickey 13 con los brazos entrelazados y All Might de pie sobre ellos. Los participantes formarán sus propios equipos de 2 a 4 miembros y se pondrán en formación de caballo y jinete. Las reglas son simples. Agarra la diadema de tu oponente mientras proteges la tuya. El jinete no puede tocar el suelo. Si lo hace, queda descalificado. Explicó Midnight. Melissa se recuperó de la risa que le produjo ver a su tío tener que posar para algo tan ridículo. ¿Es esto algo real en Japón?, preguntó divertida. Mako asintió. Sí, de hecho, ¿sabes que hay guerras de pollos? ¿Eso que hacen en el agua? Esta es la base, compartió. Sin embargo, esta versión del juego tiene un giro. Dijo Medianoche, haciendo que la pareja volviera a centrar su atención en el campo. A cada equipo se le asignará una banda con un valor de puntos calculado a partir de los miembros del equipo. Por ejemplo, si hay un grupo de 4 con 50 puntos cada uno, su banda tendrá 200 puntos. Explicó. La puntuación del estudiante se determinará según su posición en el partido anterior. Por lo tanto, el que quede en el puesto 42 tendrá un valor de 5, mientras que el 41 tendrá 10, explicó. Melissa hizo algunos cálculos rápidos en su cabeza, lo que hizo que su expresión cambiara. Oh, no. Eso significa que nuestro participante en primer lugar vale 10 millones de puntos. Anunció. Fue como si todas las miradas en el estadio se dirigieran hacia Izuku Midoriya. Mako resumió el sentimiento que él e Izuku compartían. Oh, mierda. Con 15 minutos para decidir los equipos, Mako solo podía observar cómo la mayoría, si no todos, a quienes su mejor amigo se acercaba para unirse a un equipo rechazaban su oferta. Dios mío, todo esto es culpa mía, dijo Mako, inclinándose hacia adelante, con las manos a los lados de la cabeza. Si me hubiera unido, probablemente podría ayudar a Izuku a conservar sus 10 millones de puntos y simplemente volar fuera del alcance de todos, gimió. Esa era la verdadera razón por la que nadie se unía a él. Los 10 millones de puntos eran un objetivo para Izuku, porque si algún equipo los conseguía, ganaría al instante y pasaría a la siguiente ronda. Sintió una mano sobre sus hombros. Mako, esto no es tu culpa, dijo Melissa con un toque de diversión. Mako respondió con un gruñido. ¿Podrías haber predicho que este sería el segundo evento?, preguntó. Mako la respondió con un gruñido inseguro, y ella le dio una palmadita en el hombro. Eres un buen amigo por querer ayudar. Pero ese es el punto, no eres el único, dijo, haciendo que Mako finalmente levantara la vista y viera a Uraraka correr hacia Izuku. Aunque no podía entender lo que decían, la forma en que las lágrimas brotaban de los ojos de su amigo y la sonrisa de Uraraka le dijeron todo lo que necesitaba saber. Mako sonrió al ver a sus amigos, miró a Melissa y la vio mirándolo con curiosidad. ¿Qué?, preguntó. Nada, es solo que, lo proteges mucho, eso es todo, observó con una cálida sonrisa.
Mako se reclinó en su asiento y dejó escapar un suspiro. Sí, eso es, algo que me han dicho antes, dijo, recordando cómo su padre intentó que dejara de preocuparse por su mejor amigo. La mano de Melissa cayó sobre su rodilla. Eso no es algo malo, aclaró. Sé que no, es solo que, Izuku es mi mejor amigo, empezó, mirando a Melissa, aliviado de que no pareciera ofendida por su comentario. Lo he apoyado durante años porque ambos nos criticaban por no tener dones de pequeños. Bajó la vista al suelo. Después de mi papá, solo tenía a mi mamá, y a él, y sé que puedo confiar en él para cualquier cosa. Él nunca me ocultaría nada y yo nunca se lo ocultaría a él, dijo con una sonrisa. Melissa también sonrió. Todos necesitan a alguien así en la vida. Se giró hacia el campo donde Irida hizo una reverencia a Uraraka e Izuku, pero se marchó, aparentemente rechazando su oferta de formar equipo. Pero si fueras tú allá abajo y él aquí arriba, ¿querrías que se culpara por no haber estado ahí para ti? Preguntó. Mako resopló. No, también me gustaría saber por qué él y mi novia se estaban volviendo tan amigos, dijo, ganándose una palmada en la espalda. ¡Ay! Oh, por favor, ambos sabemos que no dolió, dijo Melissa poniendo los ojos en blanco, divertida. Mako sonrió con suficiencia mientras la empujaba suavemente con el codo y observó como una chica con rastas rosas y lo que parecía un montón de equipo de apoyo se acercaba a Izuku. Ah, sí, olvidé que la gente del curso de apoyo puede inscribir inventos para usar en el festival, recordó. Recordó cómo el año pasado alguien usó lo que era básicamente un traje mecánico para llegar a la final antes de ser eliminado. Melissa se interesó mucho en la chica cuando les mostró a Izuku y Uraraka unas botas. Me pregunto para qué son, no lo entiendo desde aquí, pero creo que son botas voladoras, supuso. Mako se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. Las botas tenían una almohadilla en los laterales de la suela que elevaba la parte inferior unos centímetros del suelo. Parece que Izuku quiere priorizar la maniobrabilidad. Mako asintió, comprendiendo. ¿Tiene sentido, con esa banda de 10 millones de puntos? Es prácticamente un objetivo para todos los demás. No puede usar su don a la defensiva, así que estar siempre en movimiento es su única opción, razonó. Sin mencionar que los demás equipos tendrán que concentrarse en conseguir suficientes puntos para seguir adelante. Izuku solo necesita que su equipo defienda todo el tiempo y no se preocupe por el ataque. Melissa se ahuecó la barbilla. Es cierto, y la movilidad también ayudaría si terminan perdiendo su diadema, podrían usar su velocidad para conseguir otra o recuperarla, razonó. La pareja observó con sorpresa cómo Izuku se acercaba a Tokoyami. Sin embargo, una vez que el equipo formó la formación, Mako comprendió por qué, con Tokoyami al frente, la chica de cabello rosa con Uraraka atrás e Izuku alzado entre los tres, podían usar a sombra oscura prácticamente como ariete. Además, todos llevaban las mismas botas que la chica de apoyo les había mostrado. Izuku también llevaba algo en la espalda, pero Mao no estaba seguro de qué era exactamente. En cualquier caso, era un buen equipo, pero no eran los únicos. Lida, Kaminari y Momo se habían aliado con Todoroki, con él como líder, mientras que Bakugo contaba con Mina, Kirishima y Zero para apoyarlo. Los demás equipos estaban compuestos por diversas combinaciones de estudiantes, pero Mako se centraba principalmente en los de sus amigos. En cuanto comenzó el evento, todos, como era de esperar, se volvieron hacia el equipo de Izuku y atacaron. El suelo bajo sus pies se convirtió en una especie de arena movediza, que normalmente los habría atrapado. Sin embargo, Mako se sorprendió al ver a su amigo y a su equipo despegar. La mochila que llevaba Izuku los impulsó por los aires sobre las cabezas de todos. ¿Tiene una mochila propulsora?, preguntó Mako emocionado. Melissa abrió mucho los ojos de sorpresa y emoción, y Sombra Oscura los rodeó para desviar los auriculares de Gir que intentaban golpearlos desde abajo. Mientras descendían, Mako se dio cuenta de que debían poder volar debido a la habilidad de Uraraka de anular la gravedad. Mientras el equipo de Izuku evitaba la escaramuza, los equipos que lo habían perseguido directamente ahora se peleaban por las demás diademas. Observó cómo Shoji, quien usaba sus brazos para cubrir a la gente a su espalda con un caparazón protector, recibía disparos de bolas moradas por la pequeña abertura que sus brazos le proporcionaban y metía una de las bolas que Uraraka llevaba encima. Mineta, vaya. Aunque el más pequeño de la clase 1A era un pervertido implacable, algo que Mako había captado rápidamente, su don era realmente útil para contener y detener a los villanos si se usaba correctamente. Cuando una lengua salió disparada hacia la cabeza de Izuku desde la cobertura de los brazos, Mako hizo una mueca. Itsuyu, doble mierda, dijo cuando la lengua no alcanzó la cabeza de su amigo y se retrajo.
Sin opción, Izuku usó el propulsor para despegar de nuevo, esta vez dejando atrás parte de la bota. Melissa frunció el ceño levemente ante la destrucción del dispositivo. Eso les va a afectar la movilidad, pero al menos siguen moviéndose, dijo mientras el equipo de Izuku aterrizaba, solo para ver a Bakugo volando hacia ellos. ¡Oh, demonios!, exclamó junto con Mako. Dark Shadow se interpuso entre el usuario de explosivos y el líder del equipo, recibiendo el impacto de la explosión. Mientras Bakugo empezaba a caer, un hilo de cinta adhesiva salió disparado y lo atrajo hacia los demás de su equipo. ¡Vamos! Zero, ¿por qué tuviste que atraparlo?, exclamó Mako, con los hombros y la cabeza agacha, decepcionado. Su decepción se desvaneció un momento después cuando uno de los estudiantes de la clase 1B le arrebató la diadema al rubio. ¡Buah! Mako soltó una carcajada mientras se recostaba en su asiento. Melissa no pudo evitar negar con la cabeza ante la reacción de su novio. Sabía que él y Bakugo no se llevaban bien, pero era un poco infantil. Ella no pudo evitar reírse para sí misma. La risa de Mako se detuvo al ver una pequeña explosión eléctrica del equipo de Todoroki. Sombra oscura bloqueó la cegadora explosión de energía, pero los otros equipos alrededor de la caballería del usuario de hielo no tuvieron tanta suerte, ya que usó su don para congelarlos en el suelo. Rayos. Iba en serio con esa declaración de guerra a Izuku. Pensó mientras miraba el cronómetro. Ya habían superado la mitad del tiempo con 6 minutos restantes. Melissa se mordió el interior de la mejilla mientras observaba a los equipos de Izuku y Todoroki bailar uno alrededor del otro. Mako, ¿cómo funciona exactamente el Kirk de tu amigo pájaro?, preguntó. Mako se ahuecó la barbilla pensativo. Bueno, puede controlar a ese ser suyo, sombra oscura, y es bastante versátil, como hemos visto, pero aparte de eso, no sé, pero, se quedó callado. ¿Pero?, preguntó Melissa. Bueno, con un nombre así, supongo que no podría entrenar con la luz, pero parece que se le da bastante bien a plena luz del día, dijo encogiéndose de hombros. ¿Por qué? Porque se ve un poco cansado, dijo. Mako miró la pantalla gigante, donde se enfocaba al equipo de Izuku, y tenía razón. Sombra oscura parecía estar, bueno, respirando con dificultad. Tal vez solo aguante un daño limitado, supuso. Mako asintió. Sí, tiene sentido. Mis poderes no son una peculiaridad, pero incluso yo me canso si vuelo demasiado tiempo. Uraraka sufre náuseas si usa sus poderes en exceso, así que Sombra Oscura podría no ser muy resistente, razonó. Miró al equipo de Todoroki y vio que Izuku se mantenía a la izquierda de Todoroki. Qué raro, murmuró. Recordó que durante el ejercicio de héroe y villano, Shoto pudo derretir su hielo con el lado izquierdo, pero cuanto más lo pensaba, más, nunca lo había visto usar. Antes de que Mako pudiera terminar su pensamiento, Ida voló por el suelo a una velocidad que lo hizo parpadear con incredulidad. La diadema que Izuku tenía ahora en manos de Todoroki. ¿Qué demonios?, exclamó Mako. Sabía que Ida era el más rápido de todos en tierra, pero nunca lo había visto moverse tan rápido. Podría ser más rápido que yo, susurró. Observó cómo Izuku y su equipo corrían hacia Todoroki, pero incluso desde las gradas pudo ver el brazo de Izuku brillar con su poder. ¡Oh, mierda, Izuku, no lo hagas!, gritó mientras Todoroki levantaba su brazo izquierdo para defenderse, el aire sobre él se iluminaba con una llamarada de fuego. Sin embargo, en el último segundo, la mano de Izuku apartó el aire, cortándolo y apagando la llama del brazo de Todoroki con la presión del aire. ¿Sí?, gritaron Mako y Melissa mientras el adolescente de pelo verde agarraba una de las diademas que colgaban del cuello de Todoroki. Sin embargo, la alegría de Mako se detuvo al mirar el marcador y ver que el equipo de Izuku solo había conseguido 70 puntos. Maldición. No es el correcto, pensó mientras el equipo de Izuku volvía a la ofensiva y cargaba. Mako contaba los segundos. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Mako observó cómo Tokoyami le arrebataba otra diadema a Shoto, miró hacia el marcador y contuvo la respiración. Primer lugar. Equipo Todoroki. Segundo, equipo Bakugo. Tercer, equipo Teter, Shinso. Y cuarto, equipo Izuku. Anunció Present Mic, haciendo que Mako volviera a caer en su asiento. Melissa sintió un alivio similar. No fue hasta que Present Mic anunció una pequeña pausa que soltó una risita. Este es el mejor festival deportivo de todos los tiempos, se rió entre dientes, y Mako también rió antes de que los dos comenzaran a reír. La risa de la pareja se apagó después de unos segundos. Mako se levantó de su asiento.
Voy a buscar a mis amigos para felicitarlos. ¿Quieres quedarte o comer algo? Preguntó, ofreciéndole la mano a Melissa. La levantó, sonrió y asintió. Te va a encantar la comida de Lunch Rush, dijo mientras se alejaba con su novia para buscar a los demás y almorzar juntos. ¿Cómo va nuestra campaña de reclutamiento? Le preguntó Cecil a Brit mientras los dos hombres mayores caminaban por los pasillos de la GRA. Brit tenía en sus manos una tableta con información sobre los nuevos reclutas de los Guardianes del Globo. Ante la ausencia de Omniman, era evidente que Cecil necesitaba un equipo que lo reemplace. Invincible fue de gran ayuda, pero no podía estar en todas partes a la vez. A pesar de su edad, era su baza, o lo sería cuando finalmente alcanzara el nivel de su padre. Mientras tanto, el globo necesitaba protección, así que Cecil había tanteado el terreno para encontrar posibles miembros. Bueno, Roboc contactó con este cabo Omeran en Australia. Parece estar deseando unirse. Monster Girl fue a Canadá a hablar con Knockout y Kiptor, empezó. Espera, pensé que Kiptor estaba en Canadá. ¿Por qué está Knockout allí? ¿Ella está en Estados Unidos?, preguntó Cecil. Están juntos. Dos pájaros de un tiro. Brit dijo con una sonrisa burlona. ¿No lees la prensa sensacionalista, viejo? Preguntó. Cecil se burló. Viejo, dice el que luchó contra los nazis. Cecil respondió secamente. ¿Quién más? ¿Y qué hay del hierro fundido en Rusia? Preguntó Cecil. Donald contactó con él y dice que está de acuerdo. Bulletproof va a China a buscar a Vestiger, y yo voy a Nepal a buscar a ese Yeti, explicó Brit mientras bajaba la tableta. Cecil, estoy totalmente a favor de conseguir algunos números. Con la marcha de Nolan, los necesitamos, pero ¿crees que esto es suficiente? Preguntó. Cecil asintió. Así será. También planeo instalar bases en todo el mundo. Ya están en marcha en Inglaterra. El Big Ben necesita algunas renovaciones, dijo Cecil al entrar en la sala de mando. Su mirada se dirigió a la gran pantalla que mostraba Japón. ¿Qué tenemos? Preguntó, mientras una mujer con gafas se acercaba a él. Hemos recibido informes de fluctuaciones de energía en Japón, señor. Al principio no estábamos seguros. Pensamos que solo se debía a que los servidores que transmitían el festival deportivo no funcionaban, pero nos han informado de todas las centrales eléctricas del país que la están desviando. Estamos viendo hacia dónde ir, explicó. Cecil miró la pantalla. Cuando lo hagas, dímelo y pondré Invincible en ella.